Hola amantes de los datos, ¿listos para un nuevo episodio? Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del razonamiento en los LLMs. Exacto. Vamos a analizar a fondo ¿De este acuerdo? documento DeepSeek R1, Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning, publicado el 28 de diciembre de 2024 por el equipo de investigación de DeepSeek AI. Un paper recién salido del horno. ¿Y qué nos trae de nuevo este DeepSeek R1? Su nombre sugiere que tiene que ver con razonamiento. Tienes razón, la clave está en el razonamiento. Ajá. Los LLMs, esos modelos de lenguaje que están revolucionando la inteligencia artificial, están avanzando rápidamente hacia una inteligencia artificial general, una GI. Pero para llegar ahí no basta con que generen texto fluido. Claro. Necesitamos que piensen, que razonen paso a paso como lo hacemos nosotros. Claro, como cuando resolvemos un problema de matemáticas. Exacto. No solo queremos la respuesta, queremos entender el proceso, ¿verdad? Precisamente. Y ahí es donde entra DeepSeek R1. Este modelo busca mejorar la capacidad de razonamiento de los LLMs a través del aprendizaje por refuerzo, o RL. RL, aprendizaje por refuerzo. Suena familiar, Yeah. ¿no es esa la técnica que se usa para entrenar a las inteligencias artificiales en juegos como el ajedrez o el Go? Exacto. Es como si le diéramos al modelo un conjunto de reglas y un objetivo Sí. y lo dejáramos explorar diferentes caminos hasta que encuentre la mejor estrategia. Entiendo. En este caso, el objetivo es que el modelo aprenda a razonar correctamente. Suena muy interesante. ¿Y cómo se aplica el RRL en DeepSeek R1? ¿Simplemente sueltan al modelo y esperan que aprenda a razonar por arte de magia? Bueno, no es tan simple. DeepSeek AI ha desarrollado dos versiones de este modelo, DeepSeek R1.0, DeepSeek R1. Lo fascinante de DeepSeek R1.0 es que empieza desde cero, A ver. sin ningún tipo de ajuste fino supervisado previo. Es decir, no le enseñan a razonar con ejemplos específicos. ¿Y cómo aprende a razonar entonces? Si no le damos ejemplos, ¿de dónde saca la información? A través del proceso de RL DeepSeek R1.0, comienza a desarrollar por sí mismo comportamientos de razonamiento. Interesante. Es como si a través de prueba y error el modelo descubriera cómo pensar para obtener las recompensas que le damos por razonar correctamente. Es como si el modelo estuviera desarrollando su propia lógica interna. Increíble. ¿Y qué tipo de comportamientos de razonamiento observaron en DeepSeek R1.0? Imagínate esto. DeepSeek R1.0 es capaz de autoverificarse. Autoverificarse. Es decir, puede revisar sus propios pasos para ver si ha cometido algún error. Wow. Es como si se preguntara a sí mismo, un momento, estoy seguro de que lo he hecho bien. Es increíble. Es como si tuviera una especie de crítico interno que lo ayuda a mejorar su razonamiento. ¿Y qué más puede hacer? Además de autoverificarse, DeepSeek R1.0 puede reflexionar sobre sus propios pasos. O sea, Es decir, no solo encuentra la solución, sino que también puede explicar cómo llegó a ella. entiendo. Y lo más sorprendente es que puede generar largas cadenas de pensamiento, lo que se conoce como COD-T. Cadenas de pensamiento. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? No todos nuestros oyentes están familiarizados con la jerga técnica. Claro, imagina que le pides al modelo que resuelva un problema de matemáticas complejo. En lugar de solo darte la respuesta final, DeepSeek R1.0 puede mostrarte todos los pasos que has seguido para llegar a la solución. Ajá. Es como si te diera una clase particular explicándote cada paso del razonamiento. Entiendo. Es como si el modelo estuviera verbalizando su proceso de pensamiento, lo que nos permite comprender mejor cómo razona. Fascinante. ¿Y cómo se desempeña DeepSeek R1.0 en comparación con otros modelos? ¿Realmente logra resultados superiores gracias a estas capacidades? Para que te hagas una idea, en el benchmark AIME 2024, que evalúa la capacidad de resolver problemas matemáticos complejos, Ajá. DeepSeek R1.0 logró un aumento de precisión asombroso. Así. Pasó de un 15.6% a un 71%. Wow. Y con voto mayoritario llegó a un 86.7%. Para que lo entiendas, eso es igualar el rendimiento de uno de los modelos más avanzados de OpenAI. Impresionantes resultados. Es realmente un avance significativo en la capacidad de razonamiento de los LLMs. Sí. Pero mencionaste que DeepSeek AI también desarrolló otra versión, DeepSeek R1, ¿verdad? Correcto. ¿Qué diferencias hay entre ambas? Sí, a pesar de sus logros, DeepSeek R1.0 tiene algunas limitaciones. Entiendo. Por ejemplo, su legibilidad es baja y a veces mezcla idiomas en sus respuestas. Para abordar esas limitaciones, DeepSeek AI desarrolló DeepSeek R1, Ok. que incorpora datos de arranque en frío y un entrenamiento multipapa. Datos de arranque en frío, entrenamiento multitapa.
Suenan a conceptos bastante técnicos. ¿Podría explicarnos un poco más sobre ellos? Claro, los datos de arranque en frío son ejemplos de razonamiento bien estructurados Ajá. y legibles escritos por humanos. Ya veo. Es como si le diéramos al modelo un manual de estilo Entiendo. para que aprenda a expresarse de forma más clara y precisa. Ya veo. Es como si le estuviéramos dando al modelo una base sólida para empezar a desarrollar sus habilidades de razonamiento. ¿Y en qué consiste el entrenamiento multicalapa? El entrenamiento multietapa es como un programa de entrenamiento intensivo para DeepSeek R1. Entiendo. En la primera etapa se realiza un entrenamiento de RL orientado al razonamiento, similar que se usó con DeepSeek R1.0, Sí. pero esta vez partiendo de un modelo ya preparado con los datos de arranque en frío. Primero, le damos al modelo una buena base de conocimientos Exacto. y luego lo entrenamos para que desarrolle sus habilidades de razonamiento. Perfecto. Y después de esta etapa, ¿qué bien? En la siguiente etapa se realiza un proceso llamado muestreo por rechazo, ¿Qué? donde se seleccionan las mejores respuestas generadas por el modelo para crear nuevos datos de entrenamiento. Y con estos datos se ajusta finamente el modelo de forma supervisada. Un momento, no habíamos dicho que DeepSeek R1.0 no usaba ajuste fino supervisado. ¿Sí? ¿Por qué DeepSeek R1 sí lo utiliza? Tienes razón, DeepSeek R1.0 no lo usaba. Ajá, Pero DeepSeek R1 sí lo utiliza en una de sus etapas. ya. El ajuste fino supervisado, cuando se usa con datos de alta calidad, puede ser muy efectivo para pulir las habilidades del modelo. Es como si después de un entrenamiento intensivo, le diéramos al modelo un tutor personal Exacto. para que lo ayude a perfeccionar sus habilidades. Exactamente. Y para completar el entrenamiento multietapa, ¿Sí? se realiza un último proceso de RL, Mm. pero esta vez considerando prompts de todo tipo, no solo de razonamiento. ¿Y eso para qué? ¿No sería mejor centrarse solo en prompts de razonamiento si queremos que el modelo sea un experto en esta área? Bueno, el objetivo es que DeepSeek R1 no solo sea bueno en tareas de razonamiento, Ya. sino que también tenga un buen desempeño en otras tareas como escritura, traducción, resumen de textos, etc. Claro, al final queremos un modelo que sea versátil y útil en diferentes situaciones. Yes. ¿Y qué resultados se han obtenido con DeepSeek R1? ¿Realmente logra un buen rendimiento en todas estas tareas? Los resultados son impresionantes. En diversos benchmarks, DeepSeek R1 logra un rendimiento comparable a uno de los modelos más avanzados de OpenAI, Vaya. incluso superándolo en algunas tareas. Suena increíble. ¿Y hay alguna forma de aprovechar el poder de DeepSeek R1 en modelos más pequeños? A veces los modelos grandes son muy costosos de ejecutar, ¿no? ¿Sí? Los investigadores de DeepSeek AI exploraron la destilación de DeepSeek R1 a modelos densos más pequeños, como Quenya y Llama. La destilación. Es como hacer un resumen de DeepSeek R1 para que quepa en un modelo más pequeño. En cierto modo, sí. La destilación consiste en transferir el conocimiento de un modelo grande a uno más pequeño. Y en este caso, la destilación directa de DeepSeek R1 a Qwen supera la aplicación de RAWLN en el modelo pequeño. Es decir, es mejor copiar el conocimiento de un modelo grande que intentar que un modelo pequeño aprenda por sí mismo. Fascinante. ¿Y qué resultados obtuvieron con la destilación? Los resultados son sorprendentes. Por ejemplo, DeepSeek R1 en DeepSeek-Z-B, a pesar de ser mucho más pequeño, supera a un modelo mucho más grande en el benchmark AIME 2024. Y DeepSeek R1 DeepSeek-32 logra resultados sobresalientes en AIME 2024, MAT500 y LiveCode Bench. Impresionante. Parece que la destilación es una técnica muy prometedora para democratizar el acceso a las capacidades de razonamiento de los LLMs. Sin duda. Y para comprender mejor el potencial de DeepSeek R1, vamos a profundizar en su evaluación en diversos benchmarks. Me parece perfecto. Empecemos por las tareas de conocimiento educativo. ¿Qué tipo de tareas son esas? Hablamos de benchmarks como MMLU, Sí. MMLU Pro y GPCoA Diamond, que evalúan la comprensión del modelo en diferentes áreas del conocimiento. Ajá, Son como exámenes para LLMs. entiendo. Y en estas tareas, ¿cómo se desempeña DeepSeek R1? DeepSeek R1 obtiene resultados excelentes, superando incluso a otros modelos como Claude Sonnet 3.5 o Moziles 22, GPT 4.0 Incitero 3 y OpenAI 1 Mini. Increíble. ¿Y qué tal se desempeña en tareas de codificación? ¿Puede DeepSeek R1 programar? En tareas de codificación, DeepSeek R1 también destaca. Ah, Por ejemplo, en LiveCode Bench, que evalúa la capacidad del modelo para generar código funcional, ¿sí? DeepSeek R1 obtiene un 65.9%, superando a todos los demás modelos mencionados. Wow. ¿Y en Codeforces, cómo se compara con programadores humanos? En Codeforces, que simula competencias de programación, DeepSeek R1 logra una puntuación que lo coloca por encima del 96.3% de los participantes humanos. Es como si fuera un programador experto. Impresionante. ¿Y qué hay de las tareas matemáticas? Mencionaste que ya había superado otros modelos en AIME 2024.
hay otros resultados relevantes. Sí, en Math 500, DeepSeek aún logra un asombroso 97.3%, superando a todos los demás modelos por un margen significativo. Wow. DeepSeek R1 parece ser un verdadero genio matemático. Sí. Pero antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría saber si hubo algún obstáculo durante el desarrollo de DeepSeek R1. Claro, aunque DeepSeek R1 es un modelo muy exitoso, su desarrollo no estuvo exento de desafíos. Los investigadores exploraron otras técnicas como el modelo de recompensa de proceso, PRM, y la búsqueda de árbol de Monte Carlo, MCTS, pero no lograron los resultados esperados. ¿Y por qué no funcionaron estas técnicas? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? Me intriga saber qué caminos se descartaron y por qué. El PRM, aunque es una idea interesante, presenta dificultades en la práctica. Ya veo. Por ejemplo, es difícil definir con precisión los pasos intermedios de un razonamiento complejo y aún más difícil evaluar si un paso intermedio es correcto. Bueno, suena complicado. ¿Y qué hay de la búsqueda de árbol de Monte Carlo? ¿Por qué no funcionó en este caso? La MCTS, a pesar de su éxito en juegos, se enfrenta a un desafío mayor en el ámbito del lenguaje. El espacio de búsqueda es enorme. Generar texto implica explorar una cantidad inmensa de posibilidades. Entiendo. Lo que hace que la MCTS sea computacionalmente muy costosa. Es como buscar una aguja en un pajar infinito. Exactamente. Y a pesar de que la MCTS puede mejorar el rendimiento en algunos casos, no logró superar las limitaciones del espacio de búsqueda en el contexto de los LMs. Es fascinante ver cómo la investigación en IA avanza a través de prueba y error, aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos. Pero antes de seguir con este tema, creo que es un buen momento para tomar un respiro y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En la siguiente parte profundizaremos en las limitaciones de DeepSeek R1 y las futuras direcciones de investigación. De acuerdo. Retomando nuestra conversación sobre DeepSeek R1, es importante destacar que como todo modelo de lenguaje tiene sus limitaciones. Claro, ningún modelo es perfecto. ¿Cuáles son las principales limitaciones de DeepSeek R1? ¿En qué aspectos aún necesita mejorar? A pesar de sus avances en capacidad general, DeepSeek R1 todavía no alcanza el nivel de DeepSeek V3 en algunas tareas que requieren una mayor complejidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿En qué tipo de tareas DeepSeek R1 se queda corto? Por ejemplo, en tareas como la ejecución de funciones, el manejo de conversaciones de varios turnos, el roleplaying complejo y la generación de salidas en formato JSON. Entiendo. Son tareas que requieren un nivel de sofisticación aún mayor. Es como si DeepSeek R1 fuera un estudiante brillante, pero que todavía no ha terminado la carrera. Exactamente. Y si bien DeepSeek R1 es capaz de razonar de forma impresionante, todavía tiene margen de mejora en la integración de estas capacidades en contextos más complejos. Claro, es como si hubiera aprendido a resolver ecuaciones, pero todavía no sabe cómo aplicarlas a la construcción de un puente. Buena analogía. Además de la capacidad general, otra limitación importante es la mezcla de idiomas. Aunque DeepSeek R1 ha sido optimizado para chino, inglés puede presentar problemas al procesar consultas en otros idiomas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Podrías darnos un ejemplo? Imagina que le haces una pregunta en español. DeepSeek R1 podría responderte en inglés, o incluso mezclar palabras de ambos idiomas en su respuesta. Ya veo. Es como si el modelo aún no tuviera una comprensión profunda de la separación entre idiomas, como si estuviera aprendiendo a hablar varios idiomas a la vez. Exactamente. Y esto puede ser un obstáculo para su uso en contextos multilingües, donde se requiere una comunicación fluida en diferentes idiomas. Claro, la globalización exige modelos de lenguaje que puedan comunicarse de forma natural en diferentes idiomas, como si fueran políglotas expertos. Sin duda, y los investigadores de DeepSeek AI son conscientes de esta limitación, por lo que están trabajando en mejorar el manejo de múltiples idiomas en futuras versiones del modelo. Me alegra saberlo. Es importante que estos modelos puedan adaptarse a la diversidad lingüística del mundo. ¿Hay alguna otra limitación que debamos tener en cuenta? Sí, DeepSeek R1 puede ser muy sensible a la forma en que se le formula una pregunta, lo que se conoce como sensibilidad a los prompts. ¿En qué sentido? ¿Podrías explicarnos con un ejemplo? Imagina que quieres preguntarle al modelo por la capital de Francia. Si le preguntas directamente cuál es la capital de Francia, obtendrás la respuesta correcta sin problemas. Pero si intentas darle pistas o ejemplos como la capital de España es Madrid, ¿cuál es la capital de Francia? El rendimiento de DeepSeek R1 podría verse afectado negativamente. Es decir, es mejor ser directo y conciso al formular preguntas a DeepSeek R1 como si estuviéramos hablando con un experto que no necesita demasiadas explicaciones. Exactamente. Para obtener los mejores resultados se recomienda utilizar un enfoque zero shot, es decir, formular la pregunta directamente sin proporcionar ejemplos. Interesante. Entonces hay que tener en cuenta el estilo de comunicación de DeepSeek R1 para aprovechar al máximo sus capacidades. Así es. Y por último, me gustaría mencionar una limitación específica en el área de las tareas de ingeniería de software.
Adelante, cuéntanos más sobre eso. ¿Qué problemas presenta DeepSeek R1 en este campo? Debido a que las evaluaciones en este campo suelen ser muy largas, lo que afecta la eficiencia del proceso de RL DeepSeek R1 no ha recibido tanto entrenamiento en estas tareas. ¿Y eso qué implica en la práctica? Significa que DeepSeek R1 no es capaz de realizar tareas de ingeniería de software. No significa que no sea capaz, pero su rendimiento en benchmarks de ingeniería de software no muestra una mejora significativa en comparación con DeepSeek V3. Es como si el modelo aún no hubiera tenido suficiente práctica en ese tipo de tareas. Entiendo. Es como si hubiera aprendido los conceptos básicos de la programación, pero todavía no tuviera la experiencia para desarrollar proyectos complejos. Exactamente. Y para abordar esta limitación, los investigadores están explorando nuevas técnicas como el muestreo por rechazo en datos de ingeniería de software y la incorporación de evaluaciones asíncronas durante el proceso de RL. Suena prometedor. Entonces, a pesar de sus limitaciones, DeepSeek R1 es un modelo muy potente con un gran potencial para seguir evolucionando. Sin duda. Y la investigación en aprendizaje por refuerzo para mejorar las capacidades de razonamiento de los LLMs es un campo en constante desarrollo. Exactamente. Y los avances en este campo nos acercan cada vez más a una inteligencia artificial general. Totalmente de acuerdo. Ahora, para profundizar aún más en el potencial de DeepSeek R1, me gustaría que hablemos sobre los intentos fallidos que realizaron los investigadores durante su desarrollo. Me parece interesante. ¿Qué caminos exploraron que no dieron los resultados esperados? A veces se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Los investigadores de DeepSeek AI exploraron otras técnicas como el modelo de recompensa de proceso, PRM, y la búsqueda de árbol de Monte Carlo, MCTS, pero ninguna de ellas logró superar las limitaciones que ya hemos mencionado. Entiendo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas técnicas y por qué no funcionaron? Me intriga saber qué caminos se descartaron y por qué. El PRM, aunque en teoría suena prometedor, presenta dificultades en la práctica. Es como intentar enseñar a alguien a cocinar, dándole una lista de ingredientes y pasos a seguir sin mostrarle cómo se hace realmente. Claro, suena complicado. ¿Y qué hay de la búsqueda de árbol de Monte Carlo? ¿Por qué no funcionó en este caso? El MCTS, que ha tenido mucho éxito en juegos como el ajedrez, enfrenta un desafío mayor en el ámbito del lenguaje. El espacio de búsqueda es enorme. Generar texto implica explorar una cantidad inmensa de posibilidades, lo que hace que la MCT sea computacionalmente muy costosa. Es como buscar una aguja en un pajar infinito, como ya mencionaste antes. Exactamente. Y aunque la MCT puede mejorar el rendimiento en algunos casos, no logró superar las limitaciones del espacio de búsqueda en el contexto de los LLMs. Es fascinante ver cómo la investigación en IA avanza a través de prueba y error, aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos. Ahora, para concluir nuestra inmersión en DeepSeek R1, me gustaría que hablemos de las futuras direcciones de investigación. ¿Qué caminos se están explorando para mejorar aún más las capacidades de este modelo? Los investigadores de DeepSeek AI están trabajando en varias líneas de investigación para superar las limitaciones actuales de DeepSeek R1. Una de ellas es la mejora del manejo de múltiples idiomas para que el modelo pueda comunicarse fluidamente en diferentes lenguas. Eso sería un gran avance. Permitiría que DeepSeek R1 se utilizara en una variedad mucho mayor de aplicaciones. ¿Qué otras líneas de investigación están explorando? Otra línea de investigación se centra en mejorar la capacidad de DeepSeek R1 para ejecutar funciones, manejar conversaciones de varios turnos y generar salidas en formatos más complejos como JSON. Eso permitiría que DeepSeek R1 se integrara mejor en aplicaciones del mundo real donde se requiere una mayor versatilidad y capacidad de adaptación. ¿Hay algo más que estén explorando? También están investigando nuevas técnicas de entrenamiento para mejorar la eficiencia del proceso de RL y reducir la sensibilidad a los prompts. Eso sin duda haría que DeepSeek R1 fuera aún más potente y fácil de usar. ¿Qué otras posibilidades se vislumbran en el horizonte? Una posibilidad fascinante es la integración del conocimiento humano de forma más profunda en el proceso de aprendizaje. Esto podría permitir que DeepSeek R1 aprendiera no solo de los datos, sino también de la experiencia y el razonamiento de los expertos humanos. Sería como combinar lo mejor de ambos mundos, la capacidad de procesamiento masivo de datos de las máquinas, con la intuición y el conocimiento del mundo real de los humanos. Exactamente. Y esto podría abrir las puertas a un nuevo nivel de inteligencia artificial, una inteligencia capaz de comprender y razonar sobre el mundo de una manera mucho más profunda y sofisticada. Es un futuro lleno de posibilidades, pero también de desafíos. ¿Cuáles son las preguntas clave que debemos plantearnos a medida que los LLMs se vuelven más poderosos? Una pregunta fundamental es cómo garantizar que estos modelos se utilicen de manera responsable, evitando que se usen para fines maliciosos o que perpetúen sesgos existentes. Claro, es crucial que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de forma ética y beneficiosa para la humanidad.
¿Qué otras preguntas debemos tener en cuenta? También debemos pensar en cómo integrar estos modelos en la sociedad de forma justa y equitativa, asegurando que los beneficios de la inteligencia artificial estén al alcance de todos, no solo de unos pocos privilegiados. Es un punto importante. Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial no amplíe las brechas sociales, sino que contribuya a crear un mundo más justo y equitativo. Totalmente de acuerdo. Y por último, debemos seguir investigando para comprender mejor cómo funcionan estos modelos y cómo podemos controlarlos de forma efectiva. Es fundamental que no veamos a los LLMs como cajas negras, sino que nos esforcemos por comprender su lógica interna para poder aprovechar al máximo su potencial y mitigar los riesgos asociados a su uso. Exactamente. Solo así podremos construir un futuro donde la inteligencia artificial sea una herramienta poderosa para el progreso humano. Ha sido realmente fascinante este recorrido para el mundo de DeepSeek R1. Sin duda un modelo que nos ha mostrado cómo el razonamiento en los LLMs está dando pasos de gigante. Totalmente. Y lo más emocionante es pensar en el impacto que estos modelos pueden tener en nuestras vidas en un futuro cercano. Imagínate, en campos como la educación, la investigación científica, la medicina. Las posibilidades son infinitas. Sin duda, los LLMs como DeepSeek R1 tienen el potencial de revolucionar la forma en que aprendemos, trabajamos y resolvemos problemas. Es increíble pensar que en un futuro no tan lejano, la inteligencia artificial podría estar colaborando con nosotros. Codo con codo. En la búsqueda de nuevos conocimientos y soluciones a problemas que hoy parecen imposibles. Exactamente. Imagina poder contar con un asistente con una capacidad de análisis y razonamiento como DeepSeek R1 para abordar desde la cura de enfermedades hasta la exploración espacial. Sería un antes y un después en la historia de la humanidad. Sin duda alguna, pero también es importante ser conscientes de los retos que conlleva este avance tecnológico. Claro, no podemos olvidar que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Una pregunta clave que debemos plantearnos es cómo garantizar que estos modelos se utilicen de manera ética y responsable. Evitando que caigan en las manos equivocadas o que se usen para fines que puedan perjudicar a la sociedad. Exacto. Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial se desarrolle y se aplique de forma que beneficie a toda la humanidad. Y hablando de beneficios, ¿cómo podemos asegurar que esos beneficios lleguen a todos por igual? Ese es otro punto fundamental. La inteligencia artificial no debe ser un privilegio de unos pocos, sino una herramienta de progreso social que esté al alcance de todos. Es un desafío importante, pero creo que con la colaboración de todos investigadores científicos, gobiernos y la sociedad en general, podemos construir un futuro donde la inteligencia artificial sea una fuerza positiva para la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y para terminar este deep dive, me gustaría recordar la importancia de seguir investigando para comprender mejor cómo funcionan estos modelos y cómo podemos controlarlos de forma efectiva. Porque solo a través del conocimiento y la comprensión podemos aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mitigar los riesgos asociados a su uso. Exactamente. No debemos ver a los LLMs como cajas negras, sino como sistemas complejos que podemos y debemos comprender para poder integrarlos de forma segura y beneficiosa en nuestras vidas. Ese viaje por el mundo de DeepSeek R1 ha sido realmente fascinante. Hemos aprendido sobre los avances en el razonamiento de los LLMs, las técnicas de entrenamiento, sus limitaciones y las futuras direcciones de investigación. Un campo que sin duda seguirá sorprendiéndonos en los próximos años. Y lo mejor está por venir. La investigación en inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, y no cabe duda de que los LLMs jugarán un papel fundamental en la construcción del futuro. Amantes de los datos, esperamos que esa inmersión en DeepSeek R1 les haya resultado tan interesante como a nosotros. Y les invitamos a seguir explorando el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Hasta la próxima.